Bueno, ahí estamos. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro desayuno de trabajo virtual, que como es habitual lo hacemos todos los meses y contamos con la grata presencia de nuestro asesor en materia de research, Gustavo Nefa, que, que siempre es un placer y un gusto enorme tenerlo con nosotros. Antes de arrancar la charla de Gustavo, simplemente comentarle que estamos trabajando fuertemente con la implementación de una nueva aplicación celular y nuestro nuevo sistema de Home Broker. Eh, la nueva aplicación celular, que va a ser BCCH Inversiones, digamos, va a tener nuevas funcionalidades. La estamos implementando en etapas. Eh, Tenemos un objetivo, digamos, que es el de poder linkear la aplicación celular con una billetera, de manera tal de que los clientes puedan hacer las transferencias y los fondeos de sus cuentas a la CBU corta que van a tener en la bolsa, que se va a abrir en la oportunidad de la apertura de la cuenta o en la oportunidad de que un cliente existente solicite la habilitación de su CBU corta. Así que es un proyecto que está en pleno desarrollo e implementación. Actualmente estamos en fase de testing de la etapa uno y próximamente, si Dios quiere, espero que antes de fin de año podamos tener esta primera etapa implementada. Así que bueno, ahora sí, sin más, lo presentamos a nuestro amigo Gustavo Nefa. Bienvenido, Gustavo. Un placer tenerte con nosotros como siempre. Muchas gracias, Julio. El placer es mío. Así que si quieren, sin más, vamos derecho a la presentación. Dale, excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar a trabajar un poquitito la coyuntura de Argentina primero. Como eje, vamos a ver un poco lo que está pasando a nivel de ambiente de inversiones, donde ha habido muchísimos buenos artículos, avances, y la consecuencia es la baja del riesgo país en la zona de 1100 Ujú. puntos aproximadamente. Para que tengan idea, esto es el mínimo no solo del año, sino que es el mínimo de el inicio de la cotización de los bonos cuando en septiembre de 2020 se emitieron los nuevos bonos reestructurados por Guzmán. Ujú. La economía está transitando desde el punto de vista del PBI ya una recuperación. El punto de inflexión fue en el segundo trimestre. En el tercero ya secuencialmente hay un 1,6% de crecimiento, que vamos a ver que es mejor de lo esperado. En el trimestre actual y el próximo, que va a ser el primer trimestre del 2025, secuencialmente se crecerá al 1% anualizado, trimestre a trimestre. Es algo importante. Quizás no sea suficiente cuando veamos la cifra de todo el 2025, que es un 3,5%, pero ayuda. Es un rebote más que necesario. Para el 2026 se espera un 3% de crecimiento, que se ha ido aumentando la expectativa. Las buenas noticias también vienen por el lado de la inflación. Cayó 3,5% de septiembre. Recuerden que veníamos de dos defraudaciones por pocas décimas, pero un 4,2, un 4%, estuvieron por encima de lo esperado. Septiembre fue menor, se esperaba 3,9, vino 3,5, y octubre, el actual mes, que no terminó todavía, se habla un 3% o menos. Hay muchas consultoras que están ya entre 2,8, 2,9, algunas en 3, 3,1, pero ya está empezando a hablar de niveles por debajo del 3%. El gobierno se frota las manos. El principal objetivo del gobierno es bajar la inflación. Ustedes saben que con la inflación se generan cada vez más pobres y es un trabajo lento, obviamente, pero el gobierno lo ha ido haciendo primero sobre la base de un superávit fiscal. El gobierno sigue mostrando un compromiso muy grande con el déficit financiero cero. De hecho, en el acumulado de estos 8 meses, sin septiembre incluso, hay un 0,4% del PBI, inclusive pagando los intereses. La baja del gasto equivale a más de 5 puntos porcentuales en forma interanual. Esto es muy fuerte, ¿sí? Esto es muy fuerte, con un control de la brecha que se estabilizó en torno al 20%, un poquitito más para el contado con liqui, un poquitito menos para el dólar MEP, pero recuerden que en agosto estamos hablando de 50% de brecha cambiaria. El avance ha sido más que evidente, ¿sí? Las tasas de interés
todavía siguen siendo muy altas. Es decir, el carry trade, esa actividad favorita por parte de inversores que tienen dólares, ya sea extranjeros o domésticos, que los venden para hacer tasa, se han encontrado con, la verdad, otro momento histórico para las inversiones en moneda doméstica, ¿sí? Aquellos que supieron leer a comienzo de año quizás lo que podría llegar a salir bien, muchos con muchas dudas se quedaron afuera, y en los últimos 2 meses hemos visto 4 bancos por lo menos que yo registre, Ujú. con recomendaciones de posicionarse en activos argentinos, especialmente bonos. ¿Sí? Estamos hablando de Bank of Sí. America, de Jefferies, estamos hablando de peces gordos. ¿Sí? Por otro lado, todo lo positivo que se ha visto en las reservas que les cuesta, obviamente, acumular, pero proveniente del blanqueo a través de los encajes, Ujú. y el sistema financiero, en donde todavía quedan 12.000 millones de dólares depositados. Algunos me dicen que son 14.000, tendría que actualizar la cifra, pero es una masa de dinero que está todavía sin un uso. Parte de eso se fue a financiamiento privado. Hay como 1.000 millones de dólares que ya se otorgaron, prefinanciaciones de exportaciones principalmente en los bancos. Y por otro lado, Ujú. una reactivación brutal del mercado de obligaciones negociables. Todos los días sale una, donde Tremendo. hubo más de 1.500 millones de dólares hasta la semana pasada. Esta semana ya hay varias que están saliendo al mercado, Tecpetrol, Aconcagua, etcétera, etcétera, que están sacando sus obligaciones negociables. Este es un escenario bastante interesante donde esta baja de la inflación se proyecta a quizás para el primer trimestre del año que viene. El REM marca otra cosa, pero mi expectativa es que toque el 2%. Se va a enfrentar Ujú. con diciembre y enero, meses bastante altos en materia de estacionalidad, pero bueno, quizás para febrero o marzo estaremos viendo que eso pueda ser una realidad, y en donde la aceleración de la actividad económica, como verán en el tercer trimestre, ¿sí? Que terminó en septiembre, dejó algo bastante positivo como para después también pensar en la recuperación de los trimestres siguientes. 3,5% para el 2025, 3% para el 2026, para borrar básicamente lo que fue un primer trimestre que marcó todo el año, ¿sí? Porque en el segundo Ujú. trimestre hubo un punto de inflexión prácticamente cero en el secuencial, pero en el tercero y el cuarto, estamos viendo acá, ha sido una recuperación mejor de lo esperado. Pero el primer trimestre marcó obviamente un cambio de precio relativo, la devaluación, Ujú. el levantamiento de restricciones, donde hubo una recesión corta, pero una recesión que marcó obviamente para todo el año la cifra de 3,8, un efecto arrastre estadístico negativo bastante importante. La Ujú. expectativa para la inflación, recuerden, para este año es 123,6, 35 para el año que viene. Para lo que es el dato core es 107 y 33. ¿Por qué por debajo? Y bueno, porque los precios regulados todavía tienen algún margen para subir por encima del promedio del índice de inflación minorista. Esto significa que las tarifas de Claro. servicios públicos pueden estar por arriba del 3% en los próximos meses y el próximo año, y eso todavía hace ruido, ¿no? Porque eso le mete presión todavía a los precios, que si no fuera por eso estarían por debajo de esas expectativas. En materia de comercio exterior, ha sido una reestimación constante a la baja hasta que encontró un piso en los últimos 3 meses el nivel de exportación este año. ¿Por qué? Por la caída de los precios. La soja está cayendo 24% en el año, el maíz, el Sí, trigo sí. promedio 10%. No ha sido un buen año en materia de precios, sí lo ha sido en materia de cantidades, y el año que viene va a ser mejor todavía en materia de cantidades. Pero el salto de exportaciones para el año que viene ya está previsto, y no precisamente por un nivel de precios. Acá va a haber una mejor cosecha, según la intención de siembra, y sobre todo un dinamismo para las exportaciones, en donde se han tomado algunas medidas importantes, incluso de servicios. Recuerden que hubo medidas que pasaron en los primeros DNU, y se van a seguir levantando restricciones, como para que, por ejemplo, cuando un programador o un exportador de servicios facture afuera, pueda ingresar, pero sin liquidar esos Ujú. dólares, con lo cual incentiva la generación de más exportaciones. Acá lo que tenemos es el nivel de importaciones, que ha ido bajando más rápido incluso que las exportaciones, debido al efecto de la recesión en primer trimestre. Obviamente esto ha sido una baja bastante fuerte, es esta pendiente que ven acá, pero se empiezan a reactivar, reactivación mediante la actividad económica para el año que viene, 66.000 millones de dólares. El balance comercial obviamente que se está achicando por un dinamismo de las importaciones y por la baja de precio de las exportaciones. Eso no es bueno, pero si miramos la película
que es una película en donde se reduce desde niveles muy altos de casi 3 mil millones de dólares históricos. En realidad nos ponemos un poquito mejor si miramos la foto, mirando para atrás lo que fue el año pasado, horrible en materia de balance comercial, puro déficit, y en donde las reservas del Banco Central fueron saliendo, obviamente, para pagar importaciones de cualquier cosa que importaba, si Ujú. total la brecha cambiaria llegó a antes de las elecciones a 180%. Entonces, cualquier cosa que vos importaras, incluso con Claro. impuestos, impuesto país, recuerden que estaba en 7,5% a fin de año. Milei lo subió, después lo bajó y lo va a eliminar a fin de año. Bueno, todo esto obviamente que era un gran negocio para aquellos que importaban cualquier cosa, se estoqueaban, esperaban la devaluación y lo vendían. Bueno, acá vemos el impacto en las cuentas públicas de todos estos anuncios. Ni siquiera está la restricción que ya anunció el gobierno con la FIP, convergiéndola con la aduana, ¿no? Pero fíjense cómo Ujú. sistemáticamente los últimos años, tanto el 2017 como los años subsiguientes, hubo un déficit fiscal atroz, no solo primario, sino financiero, que este es el déficit financiero, que se convierte en un superávit financiero este año. La verdad que desde afuera muchos están mirando este proceso con buenos ojos, se están animando un poquitito más y eso, vimos la columna del Financial Times ayer, por ejemplo, está Sí. restringida para su lectura, pero hay un buen artículo en Infobae, se las recomiendo para leer, cómo ya están cambiando de opinión de afuera respecto a este proceso. Puestas estas estimaciones de crecimiento y recuperación del 2025 en perspectiva, esperamos además una cifra de superávit fiscal primario del 2%, financiero un poquitito más del 0,5%, un poquitito menos del déficit fiscal, superávit fiscal primario para el año que viene, pero firme con el superávit financiero, es decir, acá la Ujú. decisión está tomada, digamos, esto es uno de los ejes como para bajar la inflación y va a continuar. Y una balanza comercial que si bien baja por efecto precio, fíjense que de acá a acá hubo un efecto precio bastante grande, Ujú. y por el otro lado por aceleración de las importaciones, por la reactivación económica, 3,5% de crecimiento, estamos igual con una cifra de casi 16 mil millones de dólares estimada, esto es el consenso privado, para superar incluso la cifra del 2021. Recuerden que fue menos de 15 mil millones de dólares. En el debe está la aceleración del crecimiento de las reservas. Las reservas brutas, Ujú. estimamos que terminarían el año en 30 mil millones, puede ser que termine un poquitito menos, pero depende de los desembolsos estos, y vi la pregunta ahí que hacía uno de los miembros Ujú. de la bolsa para con estos desembolsos que está haciendo el BID y el Banco Mundial. Ahora volvemos sobre ese tema. Una rebaja en Ujú. las perspectivas de el dólar, lo vamos a ver después con los futuros, es evidente, ¿no? Pero el dólar que nos importa a todos, ¿sí? Si bien hay uno solo y es verde, acá en Argentina Ujú. hay muchos, es este gráfico de acá que permite obviamente una apreciación del tipo de cambio, una revalorización de todos los activos en dólares, fíjense lo que pasa con las propiedades, con los sueldos en dólares, lo que también distorsiona toda la parte de lo que es el nivel de ingresos en dólar, pero también con las compras y los subsidios cruzados, obviamente. Acá tenemos un nivel de tipo de cambio implícito exactamente igual que a la cuarta rueda del año. O sea, todo esto permitió un excelente rendimiento en materia de tasa fija. Por eso los rendimientos de las LEVAX, el LELIX, perdón, que se habían convertido en las letras más cortas que ahora están en cabeza del tesoro, no ha ido más que aumentando, porque ahí está la demanda también a tasa fija. Esta brecha cambiaria volvió al nivel de 20% aproximadamente, que eran los niveles que había entre marzo y mayo. Quizás pueda bajar un poquito más, acá un pequeño rebote, simplemente rebote nada más. Estamos viendo el contado con liqui que hizo estas 3, 4 ruedas de suba, pero la verdad que no nos preocupa mucho. El mercado, ahora vamos a ver, el mercado futuro espera casi lo mismo de devaluación anualizada implícita en los contratos futuros más largos, agosto, septiembre del año que viene, que la tasa de inflación proyectada. Ese 35 y Ujú. monedas de inflación, bueno, la tasa de devaluación anualizada de acá a un año es 37%. Supongo que es más o menos lo mismo,
supongamos que de lo mismo, vamos a Eh, estar en un escenario de tipo de cambio bajo, de apreciación en dólares de los activos argentinos y un escenario donde creo yo que va a continuar. Es decir, si alguno piensa que esto explota por los aires con una mega devaluación, por lo menos el consenso, y yo les puedo decir que no se espera eso. Lo que sí está en foco, qué es lo que vencen en materia de dólares y pesos. Pesos va a haber en enero y febrero dos pruebas de fuego, las ha superado con creces. Yo creo que el primer trimestre del año que viene Caputo diseñará otra vez otro canje. Massa hizo tres, cuatro canjes, creo. Caputo hizo uno y después hizo uno mega, un mega canje, pateando el 60% de los vencimientos para adelante. Probablemente cuando arranque enero y vea estas dos torres, pueda iniciar un canje que despeje este horizonte de vencimientos, que para julio también tiene otro gran vencimiento de bonos. Ahora, la película se juega, me parece, en la moneda extranjera, no en los pesos. En la moneda extranjera hay 4,8 mil millones de dólares de vencimientos entre la deuda estructurada y multilaterales que el gobierno va a tener que hacer frente de una manera importante. Ya adelantó 1.000 millones de dólares al fiduciario en Nueva York para el pago de los intereses, pero hay vencimientos mucho mayores, casi 3.000 millones de dólares más, 2,7 de capital. A todo eso se suman algunos vencimientos multilaterales, pero por otro lado estamos viendo noticias importantes de desembolsos de acá a fin de año de importante suma de dinero. Hay que depurarlo porque esto hay anuncios que ya estaban hechos. Hay financiamiento que no va al sector público, sino al sector privado. Hay que ver si lo toma o no. ¿Sí? Son préstamos. Pero el gobierno está enfocado en cerrar el programa financiero 2025. Las dudas estaban en porque vencían más o menos 16.000 millones de dólares el año que viene y no se sabía cómo lo iban a financiar. Bueno, de a poquito se va despejando un poquito el horizonte, eso es bueno, los mercados lo están reflejando. El gobierno está ya arrancando esta semana con algunas negociaciones con el FMI, ya hubo reuniones, probablemente me imagino que va a haber un acuerdo corto para patear vencimiento el año que viene. Ese es el objetivo del gobierno, por lo menos. Es paso a paso y no un acuerdo grande, ¿no? Sí un acuerdo sobre la base de metas sobrecumplidas fiscales y monetarias, obviamente, y en el develo de las reservas, porque le faltarían 2.000 millones de dólares para cumplir el objetivo cerrado del trimestre. El gobierno trabaja en eso. Del RIPO, Santander ya aportó 1.000 millones de dólares y no se sabe bien quiénes son los que van a sumarse, pero se ha hablado de 3.000, en otro artículo aparecen 5.000, en otro artículo aparecen 6.000. De este lado, en realidad lo que sabemos es que hay bancos merodeando con ganas de financiar con una tasa baja, no una tasa alta, ¿eh? No estamos hablando de una tasa del 15, el 18%, que es lo que rinden los bonos. No, estamos hablando de un RIPO a corto plazo con garantías, con un colateral de bonos que bajaría la tasa al 5 o 6%. ¿Sí? No se difundió eso. El BID, al cual se suma la Corporación Internacional de Finanzas, ¿no? Para el financiamiento privado, aportaría 3.800 millones de dólares. Al sector público bastante, también al sector privado, pero al sector público el BID está más enfocado en lo que es asistencia a los sectores más vulnerables, funcionamiento del sector público, o sea, no son proyectos de inversión. Acá sí, pero la Corporación Internacional de Finanzas también se suma, que es el brazo privado del Banco Mundial, para proyectos bastante interesantes. No lo tengo en la presentación, pero se puedo leer. Minería sostenible, energías renovables, salud, descarbonización de sectores difíciles de reducir, como el acero y la aviación, financiación de comercio. ¿Sí? Todo eso son los 3.000 millones de dólares que se suman a esta cifra como para redondear un financiamiento que la verdad que si entra por el Banco Central eso engrosa las reservas, después va a ir bajando a medida que se gasta, pero es un excelente momento como para hacer ese tipo de anuncios. Y ni siquiera estamos pensando que el FMI va a poner plata, y ni siquiera estamos pensando que Trump gana las elecciones y lo ayuda con un helicóptero, con dinero fresco. Se habló en su momento, ¿se acuerdan del tesoro, de esto, del otro, pero son programas muy chicos y para países distintos, ¿no? Por el otro lado, una de las fuentes de financiamiento que además recibe el blanqueo es el saldo cambiario del Banco Central. Después de estos meses extraordinarios, obviamente había mucho retenido esperando la devaluación, de hecho se confirmó,
Vinieron unos meses donde el gobierno ya había pagado los motores de emisión del déficit fiscal. No había monetización. Segundo, había empezado a limpiar la hoja del Banco Central y ha terminado de hacer a mediados de año para evitar el pago de las LELIQs, que se transformaron en estas LECAPs del Tesoro. Le endosó la deuda del Ujú. Tesoro, no es que desapareció, pero le bajó la tasa del 130 al 40%, le bajó la cantidad, fue haciendo operaciones importantes para reducir esa cantidad y limpió el Banco Central de esa deuda. Tercero, en ese momento, en junio, se instrumenta la tercera pata, me parece, del programa monetario, en el cual bastante cuestionado también por el intervencionismo, que es todos los Ujú. pesos que yo emito para comprar los dólares del comercio exterior, las liquidaciones de exportaciones, por otra ventanilla puedo vender parte de estos dólares que había acumulado para vender dólares para absorber esos pesos. Entonces ya directamente la sequía de pesos es total. El gobierno Claro. silenciosamente está forzando una dolarización para usar dólares. El blanqueo mediante aportó más dólares para reactivar la economía y parece que está funcionando por lo menos a corto plazo. Veremos cómo sigue la historia, pero en octubre hasta el día de ayer no, ayer fue miércoles, hasta el martes, había 1.107.000 millones de dólares que se habían sumado a la reserva del Banco Central por el saldo cambiario, ¿sí? Compra-venta neta. Esto mejora lo que había en agosto y septiembre, que había obviamente revertido la sequía de junio y julio. Pero bueno, miramos la foto y la verdad que no es nada buena. Recuerden que arrancamos en menos 11.500 millones de dólares en noviembre. En diciembre había menos 9.000, más o menos. Acá está. Ujú. Menos 9.000 millones de dólares netos. Hoy tenemos que hablar de menos 4.000. Había estado en 3.000 millones de dólares positivos. Nosotros relevamos esta cifra todas las semanas. Pero Sí. claro, vino el pago de intereses de julio. Ahí está la caída del mes de julio. Gran parte se debe a que se pagaron muchísimos dólares por los intereses y el capital de la deuda, ¿no? Reestructurada. Y además Ujú. otros vencimientos que hace que esto, obviamente, vuelva a tener un tinte negativo. Estimamos que para fin de año las reservas netas podrían estar negativas en -1.000, pero todavía sigue siendo en el debe los niveles de reservas brutas y netas. Esta era la tasa de devaluación anualizada implícita que les marcaba, 37%. Si esto se termina dando, y supongamos que para octubre da lo mismo, eh, que es más o menos lo que había sacado, no está el gráfico, pero más o menos lo mismo, esto machea la inflación. Por eso, el dólar Claro. oficial versus la inflación estarían macheados, con lo cual la convergencia de la inflación al 2% es muy importante como para anclar esas expectativas y que no se espere una devaluación en el mercado. ¿Dónde están las presiones? Han bajado muchísimo, ¿eh? Este gráfico se los mostraba, creo yo, hace un mes, Julio, no sé si el mes Sí. pasado o el anterior, y hablamos de 4, de 3, de 5%, ¿sí? Hoy estamos hablando de un Tal dos y cual. medio, 3 al sumo en febrero. Ahí están las presiones, ¿sí? En febrero. Y después para abajo. Así que si superamos la prueba de febrero, creo que superamos el año y el gobierno no va a tener que devaluar. Ojo, esto atenta también contra lo que es el nivel de exportaciones y el balance comercial, que veremos si termina dando 15.000 millones de dólares el año que viene, ¿no? Arrancamos con un poquitito de mercados y renta fija. Los dos bonos que recomendamos, 35 y 38, y locales, porque ¿qué sentido tiene pagar globales? Ustedes van a litigar en una corte en Nueva York con un abogado en Estados Unidos. Esto más para un fondo que sí vea todo mal y que por llegado el caso, obviamente meta un recurso en algún tribunal, en un juicio. No tiene sentido pagar $1,50 de diferencia entre un Bonar 2030 y un Global 2030. Los rendimientos están en 14, 15%, 14,5% para la legislación extranjera, pero son dos bonos que obviamente tienen un poquitito más que recuperar. Las grandes estrellas han sido las del tramo más corto, porque los bonos en dólares obviamente estaban en una pendiente así de empinada Ujú. y todas Sí. las tasas bajaron, pero se aplanó un poquito la curva, con lo cual los mejores rendimientos estuvieron en el tramo más corto. Creo que hay un espacio para que se recuperen estos bonos. Recuerden que son los que tienen mejor pago de cupón, 4, 1 octavo y 5%.
¿sí? El 38 y el 35, área 35 y la E38. Estos son los gráficos de los bonos ley extranjera, pero en el exterior. Estos son los precios un poquitito más bajos de la ley extranjera en Bima. Y finalmente, esta es la evolución de los bonos ley argentina con los precios en Bima. Ha habido la semana pasada una toma de ganancia pequeña. Los mercados están erráticos, fíjense la caída de las bolsas ayer, fíjense un poco la suba de las tasas de interés en los mercados internacionales, vamos a hablar de eso después, que aqueja, molesta, distorsiona un poquitito de todo este rally y le pone un freno a muchas de las alternativas de inversión en renta fija internacionales. Y Argentina no fue ajena a eso. Pero esta es la primera vez que muestro este gráfico con Argentina alineada a la curva. ¿Sí? Hemos sacado igual Brasil y Perú acá como comparativo. Colombia lo dejamos porque algún problema tiene. Colombia es uno de los países que paga buenas tasas, por algo será. Turquía también. Pero bueno, quizás estos dos países podríamos removerlo de la lista y nuestro grupo de comparables, entre comillas, con Ecuador obviamente es palo a palo, a ver quién gana, están el resto de los países, Angola, Pakistán, Kenia, Egipto, Zambia, Ghana, o sea, estos son los países con los cuales nos estamos comparando. Argentina tiene un riesgo país ya por debajo de Ecuador, ¿sí? Por debajo de Bolivia obviamente y Venezuela en default, pero obviamente entre Argentina y el que sigue, que es El Salvador, hay un abismo. ¿Sí? El Salvador Ujú. tuvo una duda respecto a su capacidad de pago enorme. No sé si se acuerdan que sus bonos más cortitos, faltaba un año o 2 años para vencer, valían $60, 55, $60, igual que lo que valían hoy los bonos un poco más largos de Argentina. Bueno, supo despejar con programas de recompra. El problema es que las recompras las tenés que hacer con dólares. ¿Sí? Si estás convencido que en el 2029 vas a tener que pagar ese bono, ¿por qué no lo recompras a mitad de precio? Bueno, a mitad de precio, están $70 ahora. Pero ¿por qué no lo compras con un fuerte Claro. descuento? Eso tiene sentido. Bueno, el largo plazo siempre fue, digamos, la pata floja de los gobiernos que viven obviamente con los problemas y lidian con los problemas, muchos de ellos heredados, como todos los gobiernos, de las gestiones anteriores en el corto plazo. Así que ahí sigue con los mejores créditos del otro lado, en el extremo de Uruguay, Chile, Paraguay y Perú. Paraguay ha sido declarado investment grade, grado de inversión. Es un premio por una de las tres calificadoras, digamos, no todas, pero es una de las grandes sorpresas este año, una estabilidad envidiable y una mejora para el sector privado que, digamos, es notoria. Paraguay figura entre los países en los próximos 5 años que más van a crecer de Latinoamérica. ¿Sí? Ahora miren un poquitito la comparación con Ecuador, que esta era una carrera que parece que está manejando Colapinto acá, que acaba de ganar hace poquitito, porque Argentina, que está acá arriba, ya vale menos el bono 2030 que Ecuador. ¿Sí? El Bonar no, el Global 2030 rinde 18,38, el de Ecuador rinde 19,48. ¿Sí? 100 puntos básicos no es poco. Ujú. La Argentina tiene una curva todavía invertida, todavía un spread de legislación importante, lo hemos visto entre la Argentina y la extranjera, los gráficos, acá están las curvas, y donde obviamente paga más por estar posicionado en un riesgo más alto, como puede ser la legislación argentina. Bolivia tiene otra de las curvas con pendiente negativa y Ecuador, ¿sí? Que son los grandes problemas. En realidad, básicamente es este bono, ¿no? El 2025, o sea, después salta a un 2030. Bob Reales, ¿se acuerdan que nosotros teníamos recomendación de compra hace Ujú. bastante? Terminó dándose. ¿Se acuerdan? Envió obviamente el resto de los soberanos. El BPI 6D, que es el de 2026, rinde hoy 11%. Es este puntito de acá. El resto de las legislaciones, el resto de las alternativas con los 2027 están del otro extremo, por eso preferimos a la izquierda. Ujú. Entre los bonos duales y Dollar Link no estamos muy activos ni recomendando. Lo que sí, esto es algo obviamente que es más volátil que una acción, pero anduvieron bárbaros, estaban totalmente olvidados y pisados, y se han empezado a reactivar obviamente los cupones atados al PBI de una manera asombrosa. Hay uno de ellos, ya no me acuerdo si es el de argentino o en pesos,
o en dólares, que ya se extuplicó su valor en el año, ¿no? Algo que Tremendo. merece un poquito de atención. Sí, sí. Bonos con SER en pesos. ¿Dónde está el sweet spot o el punto más atractivo? Acá creemos, ¿sí? El TZX-D5, el TZX-D26 y el TZX-D6, que son estos tres puntitos. Nosotros tenemos estos 2025-2026 como alternativas de inversión. Y fíjense que son rendimientos que van entre 12-13% más el SER. Obviamente todo esto quedó liquidado por la continua baja de la tasa de inflación, pero ya para tramos más cortitos, que te den poder adquisitivo y más de 10 puntos, la verdad que parece un poquito atractivo. Esto para cuando Ujú. obviamente miremos un portafolio diversificado y con montos pequeños, porque no hacemos foco ahí, sino que hemos estado centrados básicamente en las LECAPs. De hecho, los bonos más largos, por más que acumulen inflación, están bajando de precio. ¿Sí? Los bonos cortos acumulan, pero se ha frenado un poquitito, ¿no? Fíjense cómo la pendiente ha bajado notablemente, son los más cortitos. Este es el 2025 y este es el 2026. Ninguno de los bonos está acumulando más que la inflación, con lo cual los bonos en pesos a tasa variable no han sido tampoco una buena idea para este año, sí los bonos en pesos a tasa fija. Estos son bonos que nos gustan, para el que se quiera animar a marzo, perdón, abril del 2025. El bono de la provincia de Buenos Aires en pesos está debajo de la par y rinde 60%. No está mal la idea, me gusta. Ujú. Está, la verdad que en niveles me parece atractivos. El de Cava también rinde mucho más con plazo fijo, pero rinde casi lo mismo que una ALECAP, lo que sí es una tasa variable. Entonces, ustedes piensan que las tasas de interés no van a bajar, por lo menos interesante, pueden llegar a subir, es más interesante todavía. Si empiezan a bajar, no, porque esto está ajustado con Badlar. Y Ujú. estas son las LECAPs que se han ido engrosando, la tabla se ha ido ampliando a medida que fueron dándose más emisiones. Está bastante flat la curva, fíjense los rendimientos en esta columna. La TIR va entre 52 y 54 aproximadamente, donde vemos el mejor punto para invertir entre enero y julio, les diría. Nosotros estamos entre febrero y julio recomendando algunas letras, ahora vamos a ver la estrategia. El tramo más corto, más cerca de 50, el tramo más largo, más cerca de 51, sigue teniendo sentido estar en este tramo. Ahora, si ustedes me dicen que no están en esta gráfica, las letras que se están emitiendo a más de 12 meses, noviembre, diciembre, estas Novax, que son las letras de más de un año, son las LECAPs, pero un poquito más largas, si tiene sentido para indexarse directamente a tasa fija y aprovechar esas tasas, porque no sé, el año que viene van a estar cerca de la inflación, en 40, en 35, tiene sentido, pero es una estrategia de más largo plazo, un poquito más riesgosa. ¿Sí? Nosotros preferimos por ahora estar acá. ¿Sí? ¿Pagamos tasa fija? Sí, Ujú. estamos bastante atractivos en tasa fija y estos son los rendimientos mensuales. Para un rendimiento de plazo fijo, tengan una referencia de entre 3 y 3,5, depende del banco, lo que paga. Estas son tasas que obviamente superan prácticamente todos los tramos, pero sobre todo el tramo medio a cualquier colocación en el plazo. Ahora, los cortes se hacen en las licitaciones, que es ahí donde hay que entrar. Las próximas licitaciones, fíjense lo que se licita, porque los cortes de las letras largas están en torno a 3,9%. Creo yo que es un demasiado premio para los inversores. El gobierno de por ahí debería convalidar un poquitito menos, pero bueno, la masa de dinero que se tiene que rolear es muy importante. Recuerden que todo esto es toda la deuda que le enchufaron al Banco Central años tras años, en los últimos 4 años, que se ha hecho una bola de nieve totalmente inmanejable. Bueno, esto es el rollover que se tiene que hacer de todo eso. No me gusta mostrar este gráfico porque Chaco está acá arriba, eh, la- pegadito a La Estamos, Rioja. estamos liderando ahí La- el gráfico. sí. Este es, Ujú. en realidad es una carrera donde, en realidad acá está el perdedor y el ganador está acá abajo, ¿no? Neuquén, Tierra del Fuego, Chubut, los tres son los que tienen regalías hidrocarburíferas, muy por arriba, obviamente, los dos vencimientos. Acá está la Municipalidad de Córdoba, he sacado un Ujú. vencimiento, creo, para el 2027 no es tan largo, no es de nuestro agrado, pero para aquel que quiere algo no tan largo, 1,5 de duration, con un rendimiento fabuloso en dólares, y por ahí puede apostar a la Municipalidad de Córdoba. Nosotros no lo estamos recomendando, pero es uno
de los bonos que me han consultado mucho. Y el 2037, que muchos, por más que el signo político sea contrario en Provincia de Buenos Aires, por más que sepamos, digamos, las políticas que ha ido implementando el gobierno, también ha reducido muchísimo el déficit fiscal, incluso lo ha tornado como un superávit según los últimos datos. Estamos analizando justo eso para sacar un informe sobre provincias. Bien. La estrella del mercado son las ONs, además de las LECAPs. Las ONs han ido saliendo una tras otra de manera muy consistente, bajando los rendimientos, extendiendo los plazos. Ahora están haciendo o armando una curva más de corto plazo, que es más que necesaria, porque había muchas ONs que vencían a largo plazo. Bueno, hay un Ujú. fondeo, fíjense las emisiones de Tecpetrol e IRSA de esta semana que están emitiendo a 36, emitieron a 36 y 60 meses. ¿Sí? El año pasado hablábamos de dólar MEP, perdón, de dólar Link. Todo el mundo tenía Ujú. miedo, obviamente, a la estampida del dólar. Y hoy estamos hablando de hard dólar, ¿sí? Sí. Y con emisiones cada vez más largas. Los rendimientos han ido bajando para cada plazo, pero estas son las emisiones, una tabla resumen hasta la semana pasada, de junio de este año hasta el 10 de octubre, donde estamos viendo que algunas son ley extranjera, la mayoría son ley argentina, ¿sí? La mayoría son ley argentina, pero donde YPF Luz, Banco Galicia, Pampa Energía, de nuevo YPF, TGS Telecom han sacado algunos bonos de legislación extranjera y han logrado bajar un poco ese financiamiento. Muy meritorio lo de Pampa Energía con un bono ley extranjera igual, pero con un cupón de 7,95 que ha bajado muchísimo el rendimiento al 2031, pero la estrella fue el 2028, que emitió en octubre, a comienzo de este mes, al 5,75. Esto hacía 6 años que no pasaba, que un bono Tremendo. corporativo bajara del 6% a esa fecha. ¿Sí? Así que baje del 6% una empresa como Pampas, que se lo merece, ya estamos entrando en un terreno un poquito, no diría caro, Sí, pero sí, digo, ya sí, gran parte de todo lo bueno ya está metido acá. Y la gran pregunta es, claro. el mercado de ONs no está sobrecomprado. Primero hay una brecha cambiaria, lo saben, por lo cual esta es una de las maneras de Sí, conseguir dólares suscribiendo dólar MEP, pero también comprándolo en el mercado con las especies O, ¿sí? Que son todos los tickers estos. Si uno suscribe con dólares es una cosa, pero cuando uno suscribe con peso, por ahí tiene un sobreprecio, por el rendimiento baja porque se van a entregar dólares. ¿Sí? claro. Bonos corporativos, acá tenemos muchos de los datos, pero con una curva de petróleo bastante normalizada, restate invertida, infraestructura, ¿sí? Acá tenemos Aeropuerto Argentina 2000 básicamente invertida, alimentos, con algunos puntitos, no son muy prolijas porque no hay muchos puntos, pero energía sí, podemos hablar de un riesgo albanés y no nos gusta mucho, Generación Mediterránea, Central Térmica Roca, son empresas que de un grupo apalancado, AES tampoco. Nos Mm. gustan estas emisiones que están acá. De hecho, en la estrategia, ahora vamos a ver, hay muchos de estos puntos que están agregados y de las últimas emisiones también. En telecomunicaciones, el 2025 rinde más que el 2026. Quizás sea demasiado corto y convenga tener un 2031 que tiene una buena tasa de cupón. Ahora lo vamos a ver. Para lo que es renta variable, bueno, ha habido una suba de las acciones fenomenal. Esta Tremendo. suba que ven acá en pesos se traduce en una suba en dólares, porque la verdad que la estabilidad del tipo de cambio implícito es de punta a punta básicamente cero, pero hay un gran sector ganador acá, son los bancos. Muy meritorio de Galicia, últimamente ha estado atravesando un rally muy importante. Banco Hipotecario y Banco Macro son los tres que están en el puesto 1, 2 y 3, un poquito más retrasado BBVA y Superville, pero muy por encima del 93% de Argentina, que ha sido extraordinario. Y otro sector que están todos por debajo, que es con pan para la cabeza, que es este rendimiento del 68%, pero por debajo del 93%, todas las utilities, ¿sí? Edenor, TGN, Metrogas, Central Puerto, todas estas han estado por debajo. Lo cierto es que el año pasado han sido grandes ganadoras, este año están un poquito Ujú. por debajo, pero por la gran suba que hubo de los bancos. Ahora, si uno lo mira en dólares, obviamente que esto ha sido una doble torre, una resistencia muy importante que está tratando de vencer y obviamente los 1500 son una referencia casi obligada. Si uno lo mira en perspectiva, para llegar casi a $1.800, que fue el pico acá,
en el 2018, no le falta mucho, por ahí lo hace. Si estamos pensando que ese escenario que les decía de 35, 37, inflación, devaluación oficial, se mantiene o se alcanza, se logra, y por ahí esto es una realidad. Es decir, bajo ese escenario de tipo de cambio, sí. Si empieza a devaluarse, no, obviamente. Pero bueno, eso es como para que lo tengan en cuenta. Estrategia de inversión, Bien, bueno, les resumo un poquitito lo que hablamos ya y terminamos con la parte de doméstica. Los 35, los 38, mi preferencia son los globales, ¿sí? Creo que hay más margen para comprimir spreads. Y el Bopreal 2026. Entre los bonos a tasa variable en pesos, el TZXD5, TZXD6, es totalmente válido el TZX6 también, tiene mejor tira incluso. Entre las LECAPs, entre febrero y agosto, las que quieran, total está bastante arbitrado. Estas son nuestras preferencias, mucha liquidez con la de marzo, esta también de febrero. Entre estas dos de febrero y marzo tienen muy buena liquidez, se han ido agregando obviamente a lo largo de la curva distintas alternativas. Apostamos para este Provincia de Buenos Aires 2025, que es muy cortito, con una linda TIR. Cava 2028, para diversificar un poco. Y acá tienen dos bonos para comprar en el mercado doméstico que están con una TIR del 9%, Mendoza, perdón, Neuquén 9%, Mendoza 10% más o menos. Un cupón más bajo, están por debajo de la par y son bonos que se compran con dólares acá o pesos acá en Argentina. Estos bonos no, estos son los que siempre hemos recomendado, son comprables en el mercado OTC. Acá en Argentina no hay operación, creo que hubo algunas operaciones, pero son básicamente bajadas de las emisiones de afuera y que operan en algunos fondos que tienen provinciales, ujú, no mucho más que eso, porque no hay mercado para eso. Y la estrategia entonces de renta fija corporativa. Hemos incorporado el 2031 de IPF. Este 2025 quizás lo podamos remover pronto, pero daba una muy buen rendimiento. Buen cupón el 2031 y mejor todavía el 2029. Este es un bono que tiene mucha liquidez, el IPF. Y el que se anima un poquitito más está el 2033, con un poco menos cupón. Preferimos 2029 y 2031 dentro de esa muestra, ¿no? Panamerican Energy emitió, sacó algunas ONs nuevas. Esta es la 7% 2029 que nos gusta. CGC 2025 también está emitiendo, pero nos quedamos con la 2025 que tiene un cuponazo, pero la CGC también ha emitido un poquito más lejos. Vista Energy sacó la semana pasada esta ON 2031, nos gusta, es un riesgo bajo. Acaba de presentar un balance muy bueno, lo reportó antes de ayer. Perdón, ayer. Energía. Nos gusta Pampa. Hay una nueva de Pampa, la 2028, pero nos gusta esta porque tiene un cupón un poquito más alto, es más cortita. Interesante Pampa 2027, pero también otra alternativa es la 2028. Genella 2027, Edenor 2028. Teníamos una Edenor cortita, 2025, lo pasamos a 2028 porque emitió hace poquito. TGS también, la nueva emisión 2031. IRSA 2028, ya viene de antes. Telecom emitió esta 2031 a comienzo de mes, o el mes pasado creo, con una muy buena tasa, ¿sí? Parece una alternativa. También la 2025 que tiene mejor TIR y muy buen cupón que la 2026, pero también 2026 es una alternativa. Preferimos 2025 y 2031. Aeropuertos de Argentina 2000, la 2031. Y finalmente alimentos que es Arco 2027, no 2037. Acciones, Pampa, Vista, Tenaris, YPF, entre las petroleras. Utilities, Edenor, TGS, Transener, Central Puerto, Metrogas. Bancos, nos quedamos con macro. Galicia es una alternativa totalmente factible, pero nos quedamos con macro. Y lo bien que hicimos de incorporar este banco hace unos cuantos meses atrás, ha sido uno de los mejores ujú. rendimientos. Y tecnológicas, Meli y Globa. Meli, un balance extraordinario, estamos esperando que convalide de nuevo. Global con una recuperación que nos parecía sobrecastigada en un comienzo de año, como alternativas. Y acá tienen un poquito el panorama de lo que son los CDRs. Eh, Hay muchas alternativas. Recuerden que hay como 300 CDRs. Esta es una muestra de algunas empresas que nos gustan. Nos enfocamos en tecnología porque son muy buenos balances. Lo hemos visto con Tesla, por ejemplo, ayer. La habíamos Sí, sacado a Tesla porque no nos gustó el balance anterior. La vamos a volver a meter porque la verdad, el balance ha sido extraordinario. Más de 20% de crecimiento espera Elon Musk de las ventas de Tesla, que es un poquitito más que una empresa de autos, ¿sí? Ya está 12% arriba en el pre-market. Geoparque es una empresa colombiana, esto lo hemos incorporado hace un mes atrás.
petrolera que tiene pozos en Argentina, pero centra sus inversiones en Brasil, Colombia y Perú. También hemos incorporado Micron Technology, que ha puesto un balance extraordinario. NU Holdings es un banco que está pensando operar en Argentina y Sí, está sí. presente en Brasil con un 90% de Ujú. sus negocios ahí, algo de Colombia y Perú, pero incipiente, que tiene una proyección latinoamericana extraordinaria. ¿Sí? Es algo parecido al Bank y estos bancos digitales que obviamente usan quizás Sí. la red de cajero o hacen un acuerdo con otro banco, pero son digitales. ¿Sí? Julio, no sé si hay alguna pregunta o arrancamos la parte global que voy a tratar de no hacerla tan larga. Avancemos y al final hacemos todas las preguntas, Gus. ¿Eh? Ok, perfecto, perfecto. Bueno, en los mercados internacionales hemos visto nuevos máximos a comienzo de la semana. Hubo movimientos erráticos un poco por la suba de las tasas de interés, ¿no? 4,24 incluso llegó a estar, 4,17 fue hace 2 días atrás. Y lo que estamos viendo es, obviamente, una suba de tasas a contramano de lo que se venía dando hasta hace un mes y medio atrás, debido a la fortaleza de la economía norteamericana. Entonces, ahí salen ganadores las acciones y perdedores los bonos. Hay momentos donde los bonos son preferibles a las acciones. En este contexto, las acciones van a seguir subiendo. ¿Por qué? Buenos datos de empleo, buenos datos de ISM, vamos a ver un poquitito eso. La Reserva Federal va a sacar un poquitito el pie del acelerador, creo yo. Cuando se esperaban 3 recortes, ahora se esperan 2 en la reunión de noviembre y diciembre de 25 puntos básicos. Nada más que eso, el camino para las tasas de interés para Ujú. abajo sigue vigente, el mercado convalidó eso y va a seguir convalidándolo. Pero esto hace que repunten las tasas de interés de mercado y obviamente el dólar se fortalezca. Esto afecta un poco a los commodities, afecta a las monedas emergentes. O sea, hay un escenario de retroceso de algunos avances que se habían visto. Por eso el VIX sigue estando en la zona del 19%, es más, ayer estuve en 20%, que es una zona donde todavía no está normalizado, obviamente. Dos grandes miedos, uno geopolítico, creo yo, y el otro miedo es un retroceso de las acciones. Lo vimos ayer. O sea, fue Ujú. la peor rueda del último mes. Y puede haber más volatilidad, porque estamos en niveles sostenidos, niveles altos. Al estar en niveles sostenidos, obviamente el riesgo aumenta. El mercado está con una codicia, pero fue bajando. Este gráfico se lo mostraba el lunes, estaba acá, este tacómetro. Bajó bastante el pie del acelerador. ¿Sí? Puede volver a estar en neutral, puede ser. Hoy hay una buena rueda y hay algo de recuperación, hubo buenos balances. El día anterior fueron malos. Mala noticia de McDonald's, Sí. mal balance de Starbucks, mal balance Qualcomm, o sea, hubo algunas noticias malas. Hoy amanecimos con un buen balance de Tesla, con una recuperación. Está errático, ¿sí? Por eso de ahí la volatilidad, ¿sí? Es un entorno volátil. Digamos, no es que, y con entorno de precios caros, eso es lo que no nos gusta tampoco. El oro, hay que subirse, ya lo hemos repetido tantas veces en estas reuniones, y llegó y superó los Sí. 2.700, llegó casi a los 2.800. China está comprando lo loco, Rusia también. Rusia hospedó al BRICS y a sus amigos y definieron crear una moneda común, definieron crear un mercado de intercambio de granos entre ellos, entre norte y sur, todos festejando, los que no son del eje, obviamente, Estados Unidos. Y Estados Unidos, como loco, Trump prometió que si llega a ser presidente le va a poner un arancel del 100% a todos aquellos que no acepten el dólar, sus transacciones comerciales. Con lo cual, ahí hay un foco de conflicto importante. Recuerden que en 15 días son las elecciones y no hay nada definido. Terminando con la macro, muy buena data de empleo. Esto hace que se presionen a las tasas de interés. 254.000 empleos en septiembre, una locura. Presiones igual por el lado de los salarios, fíjense acá, ¿sí? 4%, que era 3,6% el crecimiento salarial. La inflación baja y sigue siendo constante, pero defraudó el último mes, con lo cual me parece que las presiones laborales juegan en contra, el precio petróleo bajo juega a favor, ¿sí? Pero no, digamos, hoy no, este es 4,75, ¿sí? Hoy tenemos una expectativa de baja de la tasa de interés a 4,50, 4,75, 25 puntos básicos, estamos en esta zona, ¿no? Y 4,25, 4,40, 4,50 en diciembre. Ya después va a haber una baja adicional en enero, ya en marzo está bastante repartido, pero ya en marzo está claro que baje, si se mantiene se va a bajar en mayo.
Si se mantiene en mayo, si se baja en mayo, se mantiene en junio, después se mantiene a partir de julio, después se baja de julio hasta fin de año en 350 a 375. Esta tabla se la mostraba hace un mes atrás y llegábamos acá, ¿sí? 100 puntos básicos más abajo. Con lo cual, el mercado está sacando el pie del acelerador de lo que cree que la Reserva Federal, que ella misma dijo esto va a ocurrir, que eso no gobierna el dot plot de la Fed, podría llegar a suceder, ¿sí? Obviamente que en 2025 van a seguir bajando las tasas, en 2026 un poquitito más y se estabilizan ahí. A largo plazo, las tasas del 2026 deberían ser las de equilibrio. Ahora, el rendimiento de los treasury a 10 años, con un 4,25, digamos, retrocedió la mitad del avance que hubo, de máximo a mínimo. Si trazáramos un Fibonacci, esto está en 50%, cruzó el 38,1, ¿sí? Esto el dólar hace que se fortalezca. Al fortalecerse el dólar, fíjense lo que pasa con las monedas. Ahora Libra, que es otra isla, son fuertes caídas. El real brasileño se devaluó 15%, está arriba de 5,70. Fíjense lo que es, además del peso, ¿no? Obviamente, pero el peso mexicano, 15%. Hay monedas que se han ido devaluando fuertemente. Y el dólar también tiene un poquito de fortaleza por la mejora en la expectativa de triunfo de Trump. Esto es con los datos de ayer, fresquitos. Se ha reducido muchísimo la intención de voto, que era más de 2 puntos en su momento, a 0,7 puntos porcentuales. Esto entra dentro del error estadístico, pero las apuestas que está acá a la derecha marcan claramente algo. Acá hay unas patinadas fenomenales de Harris en algunas entrevistas, no dando respuestas, donde Trump se hizo un poquito más fuerte sobre la base de un conflicto en Medio Oriente que por ahí el electorado lo ve con un poquito más de armas como para tomar esa situación. Aunque Trump ha sido el único presidente, creo yo, que no inició una guerra en su Ujú, mandato. O sea que también hay mucho verborragia, lo de los aranceles ya lo conocemos. Trump impone ujú. aranceles, pero no logró nunca bajar el déficit fiscal, el déficit comercial. Entonces, bueno, eso va y viene. Bueno, lo único que sabemos es que el punto de inflexión en materia de actividad económica se estuvo dando allá por agosto para todas las regiones. Estados Unidos, emergentes, China y Europa. ¿Sí? Anduvieron muy flojos los números de Europa y de China, están repuntando, está mejor. Esto significa lo que se esperaba versus la realidad y está dando algo mejor. Antes defraudó entre marzo y agosto, eran todas pálidas para todos. Entre septiembre y octubre, mejoras. ¿Sí? Los únicos que están bien paraditos en materia de actividad económica son Estados Unidos y Gran Bretaña, de los grandes países. La eurozona floja su PMI, floja China, por eso China metió ese programa de incentivos que dinamizó sus bolsas, pero que tuvieron su retroceso fuerte. Si uno mira los PMI composite, obviamente que Estados Unidos está fuerte, pero si uno mira el de manufactura, no. Este, de hecho, fue uno de los problemas por los cuales en agosto, con una toma de ganancia fuerte, el otro dato también defraudó. Este defraudó mucho, este también, pero se basa también, vuelvo para atrás, en una fortaleza de toda la economía. La economía de Estados Unidos es una economía de servicios y el composite obviamente tiene un valor de 54 que arriba de 55 se suele decir que es malo porque es inflacionario, ¿sí? Así que por ahora está en el mejor de los mundos. S&P en máximo, vuelve a retroceder un poquitito, ¿sí? Máximo esta semana, ¿no? Empieza a retroceder un poquitito, puede apoyar acá, sí, sería algo natural si sigue ese mal humor. Hoy no, hoy empezó los buenos balances, es Claro. balance pendiente esta evolución. Este rally puede continuar, el rally histórico dura más de los 2 años en el cual se inició en octubre de 2022, el diciembre, perdón, 2022, son 2 años ya. Esto lleva 5,5 años de promedio en Estados Unidos. Así que esto, ojo que pueden seguir subiendo las acciones. De hecho, el cuarto trimestre es el mejor de los cuatro históricamente, es el de mayor rendimiento históricamente. Sí. Las empresas están sólidas, están presentando buenas ganancias. Las recuperaciones de las ganancias este año y el año que viene van en aumento, aceleran. Las recompras, un 21% más que el año pasado, histórico, cifra histórica de los programas vigentes. ¿Sí? Esto lo recopila Goldman Sachs
los programas vigentes están en un nivel históricamente alto. Lo que va a ser un crecimiento de las ganancias de este año y del año que viene es fenomenal, 9% y 15%, por lo cual por el lado de las ganancias estamos bien. Para este trimestre, 3,4 es el estimado, si es este de acá, 3,4. Para este Ujú. trimestre, 3,4, un poquito menor a lo que se esperaba a comienzo de trimestre. En línea, la recuperación respecto a hace 20 días atrás de los ingresos, 4,7 en forma interanual. Pero esta es la pata floja. Miren la recuperación que hay en las valuaciones. Este es el price-earning 12 meses. Muy por arriba del promedio de 5 años y de 10 años. Estos son 10 años en la pantalla. Esto es ganancias trailing, ¿sí? Es un hecho. Ahora, si miro las expectativas hacia adelante, y la verdad que está peor. O sea, a pesar de ese crecimiento de las ganancias, las valuaciones están más altas. O sea, las valuaciones son valuaciones muy elevadas, en donde se está hablando de 22 veces ganancias, es muy por encima del promedio de 10 años y 18. Así que esto le diría que está para una toma de ganancias sana, para bajar, contraer múltiplos y para permitir una recuperación. Pero bueno, si las ganancias empiezan a sorprender, también esto bajaría por ganancias sin que bajen los precios. Los precios empezaron a bajar más fuerte para el Dow Jones, línea amarilla, y el Russell 2000, este es el acumulado del año. También bien firme las tecnológicas. Ayer bajó el Nasdaq 100 1,5, pero hoy está subiendo 0,8. Va a recuperar un poquitito y se va a mantener acá a la espera de más noticias del lado corporativo. Ojo que es una prueba de fuego. Durante 15 días, una quinta parte de las acciones presentan esta semana, pero es una prueba de fuego esta semana a la siguiente y quizás parte de la que viene después. En el último año, todos los sectores ahora están con rendimientos positivos. Neutro, el sector energético había tenido una caída fuerte. El petróleo, de hecho, está cayendo. Aflojaron un poquitito los rendimientos de la bolsa mundial, pero sigue estando muy fuerte en países desarrollados. Japón 6, Europa 5, desarrollados en general 7. Pero donde vemos los mercados emergentes ya mostrando una disociación muy grande. China recuperó y Asia obviamente sonrió. Latinoamérica no. Hay una caída fuerte por el lado de tipo cambio. Las acciones quizás mantengan un hedge o una cobertura contra la caída de tipo cambio. Lo mismo pasa acá en Argentina, ¿no? Cada vez que se devalúa, Ujú. suben las acciones, porque es un activo, al igual que los inmuebles, como para mantener poder adquisitivo en moneda dura. Pero obviamente las caídas en Brasil han sido muy, muy importantes. Brasil, China incluso ha tenido un impacto totalmente artificial, ¿sí? Que es un anuncio de poner plata, y depura después a posteriori y empieza una recuperación. Pero si uno mira las valuaciones, uno puede ver tres mercados bien, bien, bien baratos. Brasil, pues les digo porque muchos nos dicen, bueno, Estados Unidos está caro, todo está caro, me voy a acciones. No, miren las valuaciones de Brasil, miren las valuaciones de Corea y miren las valuaciones de Italia. Hay que empezar a analizar esos mercados. No solo el ROE de Brasil es superlativo, 16%, no hay con qué darle, no hay país que tenga mejores ganancias de sus empresas. Está por debajo del valor ventas, está en 1,5 de precio de valor libro, 7,4 de price earning, ¿sí? Y con un rendimiento Ujú. fenomenal. Bueno, ¿qué le podemos pedir? Que haya un cambio político, eso ayudaría muchísimo. Y ahí empezaron los grandes cambios en Argentina. Recuerden que en el 2022 empezaron algunas expectativas que en el 2024 cambiaba la mano, cosa que se terminó dando. Pero ¿cuándo hay que comprar? ¿En el 2022 o en el 2024? Les dejo la pregunta a ustedes. Nosotros estamos Correcto. constructivos con Brasil y en forma puntual. Y para terminar, renta fija. Ha sido un año bueno hasta comienzo de mes. Este mes ha sido horrible. ¿Sí? Ha sido horrible. Es un mes donde hay ajustes. Fíjense que la última columna son los rendimientos de los bonos de todas las categorías, están todos en rojo, pero en el año la mayoría estaban en verde, ¿sí? Ya los treasury están tirando para abajo en el año. Los bonos high yield siguen teniendo una suba importante, estos son los niveles de comienzo de año, pero retroceden. Los bonos con grado de inversión, que tiene un mercado más grande y más duration también, más sensible a todo, en baja.
Las acciones preferidas con una fuerte caída a cero y recuperar un poco, pero no mucho. Los soberanos emergentes, los corporativos emergentes, o sea, han sido todas caídas. Y finalmente terminamos con los metales, el petróleo y los agrícolas. El petróleo ha tenido una caída fenomenal este mes, tiró para abajo lo que era una suba en el año, tanto petróleo como gas natural, sobre todo gas natural. Las grandes estrellas este año fueron el oro y la plata, se han sumado otros metales preciosos. Bastante heterogéneo el rendimiento de los metales, pero cobre y aluminio lograron recuperar. Estamos con una expectativa de fuerte suba del cobre. Para mí vuelve a $5 la libra. El aluminio, 10% de suba en el año. Gran caída del acero. Hay mucha oferta por el lado de China. Y entre las agrícolas, obviamente que nos importa mucho, una deflación muy grande en este mes, que fue un mes donde vimos recuperar tanto el maíz como el trigo, pero la soja sigue con una sobreoferta de Estados Unidos y una mayor cosecha esperada en Argentina, al menos por menor intención de cosecha de siembra, perdón, de maíz, que se podría dirigir por una plaga a la soja. Eso al menos es lo que está vigente, pero sobre todo una oferta muy grande de Estados Unidos, 22% abajo en el año y un 9% promedio para el resto de los dos cultivos que nos tienen como, digamos, líderes en algunos segmentos a nivel latinoamericano. Petróleo con esta baja zigzagueando acá. Acá hubo una prima de riesgo muy alta por Medio Oriente. Puede volver esa prima de riesgo. Creo que hay un rebote por delante, pero no seamos muy optimistas tampoco. Hay una sobreoferta mundial y baja de demanda esperada. Ahí es la agencia internacional con sede en París que tiró para abajo mucho las proyecciones para el que viene. China y sobre todo la economía global que afectó al precio del petróleo. El oro, en el mejor de los mundos. Ayer tuvo su toma de ganancia 1,2 o rebota 0,8, así que tranquilos porque esto tiene un gráfico para arriba hoy. El cobre, eh, lo más probable es que vaya a esta zona en algún momento de comienzo del año que viene, creo. Démosle más de 2 meses. Hay una restricción de la oferta importante, hay mucha demanda. Obviamente que la actividad económica a nivel mundial no ayuda mucho, que es lo que está reflejando acá, pero cuando se normalice eso lo más probable es que vaya para arriba. China es uno de los grandes demandantes y obviamente con ese programa de incentivos probablemente veamos mejores niveles de demanda a futuro. Y la soja que hizo este rebote, pero que está de nuevo casi en $1.000 el bushel y con Ujú. expectativa obviamente de tener ganas de repuntar, probablemente veamos algún repunte hacia adelante. El dólar no lo permite. Solamente Julio termino con este gráfico que me encanta, que es el Bitcoin. Hay muchos ETF para comprar Bitcoins con custodia en Sí. cuentas reguladas, con lo cual uno se siente un poquito más tranquilo y resguardado, digamos, a la compra de estas criptomonedas. Sí, sí, Tanto GBTC vi como un tuit ETH. tuyo, vi un tuit tuyo sobre este tema, creo que fue ayer o antes de ayer, bien. Está bueno. Sí, sí, sí. Yo creo que esto quiebra máximos ante fin de año. Estamos en una zona de lateral, obviamente los mercados están erráticos, sube tasa de interés, vuelve al refugio esto. Ya con la mimetización de las cuentas reguladas también hay plata que entra y sale de las cuentas reguladas, con lo cual muchos inversores institucionales obviamente siguen la dinámica del Ujú. Nasdaq. Pero cuando termine Claro. esta indefinición y ojalá la temporada de resultados sea buena. En los próximos 15 días creo yo que esto está preparado como para ese relance. 72.000 Ujú. dólares son los objetivos acá, ¿sí? De esta tendencia que había quebrado, pero que vuelve a apoyar acá. ¿Será un pullback y va de nuevo para arriba? ¿Sí? Mm. Bueno, la proyección es la altura, ¿no? En términos técnicos, si a uno les gustan los technicals, eh, el- el- Sí, la altura del canal es lo que se proyecta cuando empieza el rebote. Podemos pensar en claro. 80.000 dólares y ese es el objetivo que debería tener en los próximos 3 meses. Démosle 3 meses. Eso creo. De 10. Eso creo. Un Excelente. gráfico para terminar. El mercado del Bitcoin es 1,2. Le saqué una coma. Me falta la fuente, después lo voy a agregar, pero el mercado Sí. del Bitcoin con respecto al oro es mínimo. Con respecto a las monedas que hay emitidas en el mundo, es mínimo. Con respecto al real estate, el CEO de BlackRock, ¿sí? Sí. La mayor administradora mundial, dijo que el mercado del Bitcoin está preparado para ser la mitad del mercado de real estate. O sea, imagínense lo que Lo que debería tiene valer para crecer. el Bitcoin Tremendo.
Si pasa de 1 a 160, 170 trillions, no me Tremendo, quiero imaginar. No creo, pero tremendo, bueno, o no estaremos ahí para verlo, pero sí creo que con la oferta restringida, por ahí es una alternativa de inversión los próximos 2 años, seguro, le pongo la firma. tremendo. Bueno, Gus, para dos o tres preguntitas para Sí, cerrar. La primera tiene que ver con la parte argentina y en particular los impactos que pueden tener eh, los créditos, digamos, que entre comillas se están gestionando, ya sea vía RIPO, Banco Mundial, simplemente para volver a reiterar, digamos, que ya lo comentaste, pero qué impacto puede sí. tener ese ingreso de dólares, digamos, para un año como el año que viene, que es complicado en materia de vencimientos de deuda y tenemos de alguna manera Sí. también la presión del levantamiento del cepo. Sí, a ver, para no perdernos, yo he mencionado varios factores por los cuales se van a ir recomponiendo las reservas. Ujú, Algunos son genuinos, otros no. O sea, otros son un blanqueo, son algo extraordinario y aparecen los dólares. Pero hay una ayuda de la comunidad financiera internacional ahora y hay un cambio ujú. de opinión también de la comunidad financiera internacional que no es multilateral, que son bancos privados que van a venir bien. Argentina igual tiene que lograr una dinámica propia, ¿sí? No con más deuda puede hacia adelante ser más competitivo, pero si hoy la urgencia es acumular dólares para ser creíbles, para repagar los bonos, todo sirve. Esos financiamientos, hay muchos de anuncios que son líneas que van a ser tomadas o no por parte de las empresas, pero ¿en Sí, qué ayudaría a esas empresas? A rediseñar el perfil de vencimiento de su deuda. Ustedes saben que cuando claro, vino el 2020, el soberano, pero también las provincias reestructuraron y amistosamente patearon para adelante la lata 3 años, 4 años. De nuevo nos enfrentamos a un problema importante, 4 o 5 años, 4 o 5 años después. Las provincias van a también tener ese problema y las empresas también, muchas de ellas que tienen vencimiento en dólares, que obviamente esos financiamientos pueden ser usados para mejorar el perfil de vencimiento de su deuda. Hay muchos proyectos de inversión que están en carpeta que me parece que si esto ujú, toma vuelo va a ser la próxima generación de dólares genuina, además de las exportaciones, que es la inversión directa extranjera. Para eso necesitas levantar el cepo. El dinero va ahí hacia donde sí, ganas plata y a donde puede salir. ¿Sí? Hoy hay sí, posibilidad de que sí, gane plata, pero no que salga libremente al mismo precio. claro, Ojo, puede salir. claro, Pero recuerden que parte del cepo es la cantidad de dividendos que empresas tienen todavía retenidos que no pueden girar hacia afuera. Así que claro, hay sí, también sí, una demanda ahí potencial que si levantamos el cepo, ¿a dónde vamos a ir a buscar también la tasa de inflación? Creo yo que el deseo del gobierno obviamente es que baje al tipo de cambio oficial, que de 1.200 baja a 1.000, lo más probable es que vaya de 1.000 a 1.200 el oficial, ujú, si es que convalidamos toda esa demanda, pero también va a depender de la expectativa y del flujo que vaya del otro lado. ¿O no se acuerdan cuando claro, Pratgay levantó el cepo, que era 9 el oficial, 15 el implícito, y pasó a 15 y no se movió de 15? ¿Sí? Es decir, sí, sí, es levantar el cepo y que vaya a 1.000, y que esté en 1.200 el dólar. Eso no debería cambiar mucho las cosas si pensamos que muchos de los precios están fijados a tipo de cambio implícito, pero no, hay muchos precios que están fijados todavía a tipo de cambio oficial, así que algo de impacto inflacionario va a tener eso. bien. En línea con esto, vos comentaste tu posición cuando mostraste el REM con inflación proyectada. Eh, Respecto de la confluencia, digamos, entre la inflación y el crawling peg, la tasa de crawling peg. Vos lo comentaste, pero ¿podés reiterarlo, digamos, el tema? Sí, a ver, el anhelo del gobierno es machear la inflación con el crawling peg del 2%, que es la devaluación mensual. Ujú, Mirando los futuros, nos da 37% de monedas de devaluación anualizada de acá a un año. Redondeemos 37. La inflación esperada, también redondeemos, es 35. Es más o menos lo mismo. O sea, hay un margen de error muy grande porque Argentina es totalmente impredecible. Pero digo, el mercado no ujú, está esperando que ni se aprecie ni se deprecie el tipo de cambio oficial. La brecha puede subir y bajar en función de muchas novedades. Lo más probable es que tenga a bajar
si es que obviamente se piensa bajar a cero, si es que se piensa abrir el cepo. No sabemos. Remover el cepo hoy sin dólar es muy difícil, así que nos quedamos digamos, esa expectativa de que esa brecha. Yo soy de los pesimistas con respecto al cepo, es decir, Ajá. no creo que vaya a haber anuncios fuertes en el primer trimestre, así que guardémonos un poco de expectativa para más adelante. Y ahí aparecen las Ujú. elecciones. Entonces, vamos por elecciones con cepo o sin cepo. Para mí, esa es la pregunta. Ajá. Yo creo Sí, que si es una mala noticia la apertura del cepo, se la van a guardar para después de las elecciones. Y si es una tal buena cual. noticia, creo que va a ser antes. Hay que ver los impactos de la apertura del cepo, que me Exacto. parece que van para el lado negativo más que para el lado positivo ahora. A Claro. corto plazo, a largo plazo no, obviamente que sacar el cepo, es más, Es muy positivo. nos permitiría ser emergentes, nos Claro. permitiría un flujo de inversiones financieras muy grande, las revalorizaciones de los activos argentinos en dólares, obviamente se está dando, pero tiene algo más para dar si es que somos Claro. nuevamente emergentes. Ser Sí, emergente sí. significa levantar el cepo. Todas las demás Ujú. reformas y liquidez y activos elegibles los tenemos. Ya las reformas habían sido hechas en el 2017. Claro. Bueno, una última pregunta, Gus. Mostraste el cronograma de vencimiento de la deuda en dólares, fundamentalmente, para lo que resta de este año y fundamentalmente el año que viene, donde se ven fuertes vencimientos en julio y en enero del año que viene. Sí. Eh, ¿Ves factible un programa de canje, digamos, de los bonos? Algo comentaste, digamos, de los bonos soberanos hard dollar. Yo comenté el de En- los pesos, no de los hard dollar. De los hard dollar está habilitado el gobierno, por una Ujú. parte, para hacer Sí. emisiones Ujú. sin autorización del Congreso. Más o menos son 3.500 millones de dólares, no me acuerdo ahora la cifra. Sí. Con lo cual, si puede emitir, también puede hacer un canje Sí. voluntario. Legislación Ujú. argentina, por ejemplo, que es menos combativa, Ujú. con tenencias no solo del gobierno, sino de institucionales, que obviamente van a seguir teniendo esos bonos, porque es su razón de Claro. ser, fondos, Exacto. Tiene que. aseguradoras, Sí, sí. dependencia del gobierno, ANSES, es decir, todo eso está de más decir que van a entrar ese canje, con lo cual no descartaría un canje voluntario, amistoso. A Ujú. Toto Caputo le pusieron una cocarda ayer en Nueva York Ujú. como el mejor Sí, sí. ministro de Economía. Y por ahí, si se anima a dar un pasito más, yo creo que la credibilidad es alta como para que Ujú. Argentina pueda hacer ese canje, que es más que necesario, obviamente. Claro. Claro. Y ahora, canje en pesos, digamos, que lo Pero comentaste. eso recién entrado enero, no hay necesidad hoy Ujú. de hacer nada. Pero sí la bola de nieve, digamos, de esas Es tremendo. LELIQs, que ahora son LECAPs, se hace pesada a corto plazo y va a empezar a presionar sobre las tasas. Ujú. Las tasas tienen para bajar en este contexto, pero no van a bajar justamente porque Claro. son vencimientos muy grandes que hay Claro. sistemáticamente, con lo cual me parece que el canje podría venir a comienzo de enero para todo el año o para un trimestre, como venía siendo Pero siempre generalmente. estamos hablando de un canje voluntario, digamos. Voluntario, sí, sí, obviamente, siempre Totalmente. voluntario. Siempre Bueno, voluntario. excelente, excelente, Gus. Bueno, Bueno, Julio, de parte nuestra, como siempre, muchísimas gracias por estar presente en esta actividad. Y bueno, te esperamos seguramente el mes que viene, ya me encantaría. cerrando casi el año. Sí, sí, sí. Así que bueno, Gus, muchísimas gracias como siempre y un placer escucharte. Gracias a todos ustedes, que la pasen lindo. Nos Dale, chao, vemos. Gus. Hasta luego. Adiós para todos. Bueno, terminamos un nuevo desayuno de trabajo virtual. Nos estamos viendo el mes que viene en otra nueva actividad, seguramente con Gustavo. Un abrazo para todos. Chao, chao, un abrazo. Chao, chao.